Muy bien, ante todo, Israel Diamant, muchas gracias por tu tiempo y por habernos recibido. Nos conocemos hace años, cuando éramos dos niñitos, así que es medio extraño entrevistarte como si fuese algo profesional, pero bueno, es lo que hay. Un gran saludo para ti y para todos los amigos de Atzada Sheini. Vale, veamos. Una persona va por la calle y ve a una persona ortodoxa vestida de negro. Y lo primero que se pregunta es, ¿y por qué se visten todos igual de negro? Bueno, básicamente tiene dos orígenes la vestimenta negra. Una está en el Talmud, en los escritos de los sabios de Israel. El Talmud tiene unos 1500 años, donde habla que los judíos nos vestimos con recato, en recordatorio de la destrucción del templo. Es muy importante entender de que nosotros seguimos todavía en el exilio, oficialmente, ¿no?, desde el punto de vista religioso, y seguimos todavía penando la destrucción del templo y esperando que se vuelva a reconstruir. Entonces todavía estamos en una época mala. Y además hay un comentario de uno de los más grandes, en el Shulchan Aruch, que es el libro de la ley canónica judía, digamos. Uno de los grandes comentaristas es un gran erudito polaco del siglo XVII, el Siftei Cohen, donde dice que los judíos, por una cuestión de recato y de humildad ante Dios, nos vestimos oscuro o de negro y, por supuesto, no nos vestimos de rojo, que en el Talmud estaba prohibido usar el rojo como ropa porque en los días del Talmud, en los días del Imperio Romano, era el color que se usaba para algunos de los rituales de idolatría. Pero entonces, de nuevo, por recato, por recordatorio del templo y por humildad ante Dios, un segmento del mundo ortodoxo judío, lo que nosotros podríamos llamar los ultraortodoxos, suelen vestirse de negro o de oscuro. Tú personalmente, que eres una persona ortodoxa, por más que aparentemente el que te ve ahora en imagen dice, pero este no es el ortodoxo que yo veo en la serie no ortodoxa que acaba de salir en Netflix. ¿Tú personalmente te compras ropa roja? Debo tener alguna camiseta de fútbol roja. No hay una prohibición de usar el rojo. Esto es lo que te comentaba hasta hace poco, era un comentario de un erudito polaco del siglo XVII que dice que, pero digamos, hay que entender que hay dos cosas. Una es lo que dice la ley bíblica, digamos, o la ley incluso talmúdica, rabínica, y otra cosa es la praxis social. La praxis social de lo que nosotros podríamos llamar el mundo ultraortodoxo incluye un montón de cosas que son folclore. Por ejemplo, ustedes si se van a caminar por Nueva York en las calles correctas, o si van a caminar en Israel en las calles correctas, van a ver judíos con, creo que en español se les llama caireles, que son una especie de flecos aquí a los costados de... A ver, judíos yemenitas también lo tienen, judíos ultraortodoxos también lo tienen, en otras épocas históricas otros judíos los tenían, pero se trata de una práctica folclórica inclusive, que no implica cumplir con la ley, y por lo tanto van a conocer en su vida muchos judíos que se consideran observantes, que se consideran inclusive observantes al estilo clásico u ortodoxo, que no llevan caireles y que no se visten de negro. A ver, la ley dice que no, los judíos no pueden cortarse esta parte de aquí, ¿verdad? Claro, Levítico, no cortarse los bordes de lo que sería la barba. Entonces, desde más o menos la altura de los ojos para abajo, todo el reborde, judíos no van a ver, judíos ortodoxos observantes que se afeiten el rostro con navaja o con una gilet, sí con cosas que no arrancan de raíz el cabello, como por ejemplo tijeras, máquina afeitadora. Pero entonces, de nuevo, hay judíos ortodoxos que se afeitan y judíos ortodoxos que no se afeitan, inclusive grandes eminencias rabínicas se afeitaban, pero nunca con navaja. Lo que es ley es la navaja. El largo de la barba y demás ya son costumbres o tradiciones. O sea, puede ser que lo que esté prohibido es no cortarse con navaja y el hecho de que tengan peyes, o sea, caireles, como dices tú, es una exageración de la ley para demostrar más fidelidad. Más piedad, es una forma de mostrar piedad religiosa.
Muy bien. Pero también el que lleva los caireles sabe que el que no los lleva no está infringiendo nada, es simplemente algo de su propia tradición. Por ejemplo, los judíos lituanos que no llevaban caireles, hoy día en la realidad del Medio Oriente, que todo el mundo usa, o sea, que los ultraortodoxos usan caireles y ellos entran dentro del segmento ultraortodoxo, suelen llevar los caireles por detrás de la oreja. Si ustedes ven un judío con los caireles por atrás de la oreja, son de la rama lituana, no de la rama polaca o húngara. Muy bien. ¿Y por qué rulitos? Es simplemente para que sean más, o sea, se los van enrolando, ¿cómo es? Se los van tornicando para que no queden salvajes, digamos, para que no sean un... Hay un tema que es importante en el judaísmo, tener una presentabilidad mínima. A veces parece que no todo el mundo lo cumple, pero por lo menos en los papeles, una persona que estudia, por ejemplo, no puede tener una mancha en la camisa, o un erudito no puede estar mal vestido, etc. Hay un tema de cuidar lo que es la prolijidad o el decoro, y creo que eso es para que las personas no se vean como las fotos de Karl Marx en los días en que no se peinaba. Escucha esto. Una vez llevamos a nuestro hijo Eitan, era muy chico, a Mea Shearim. Y era muy chiquito él, ¿eh? Se acaba de apagar la luz un segundo. Ahí está. Era muy chico y fuimos y vimos un montón de personas con unos gorros enormes como de piel. Y era muy chiquito, él nos dijo, ¿dónde van estas personas así? Y nosotros, para terminarlo rápido, le respondimos que iban a un cumpleaños y que arriba llevaban la torta. ¿Está bien? Ah, ah, ah. Ahora, de verdad, ¿por qué hay judíos ortodoxos que llevan ese sombrero así? Bueno, no le mentiste a tu hijo demasiado, porque cuando ustedes ven un judío ultraortodoxo yendo con un gorro de piel, primero que eso solo pertenece a los judíos de la rama hasídica, sería la ultraortodoxia un poquito más mística de Europa. Y eso lo usan solamente en los días de fiesta, quiere decir, si es un día de fiesta o un sábado, o si vienen de una boda, van a una boda, o vienen de una boda, o van a una circuncisión, tienen que ir a una fiesta, así que eso lo del cumpleaños no era mentira. Lo segundo es que es interesante, pero hay muchas versiones de dónde surge el Streimer, así que cuando hay muchas versiones, yo suelo sugerir de que no está claro. Una es muy simple, hace 200, 300, 400 años en Polonia las personas de dinero llevaban gorros de piel, era un signo de estatus. Quiere decir, fíjate que si entonces un judío en un día que los hasídicos vienen de Polonia, surgen ahí en Polonia, Ucrania, si en días de fiesta llevan un gorro importante. Eso sería una explicación sumamente prosaica y probable. Después hay otras tradiciones que aluden a decretos zaristas, uno que obligaban a los judíos para humillarlos a llevar un gorro diferente al resto de la población, con una cola de zorro, etc. En esa época no existía Greenpeace y todo este tipo de cosas, y de ahí podría ser que los judíos hicieron del limón una limonada, digamos, tomaron un decreto adverso y lo transformaron en una tradición. Hay inclusive otra tradición que adjudica este decreto al Rebbe de Gur, uno de los grupos, Gura Calvario, es un pueblito en Polonia, ahí surgió un grupo hasídico muy importante que son los Hasidim de Gur. Pero, hay una historia que se refiere al Rebbe de Gur, que él enfrentó el decreto del zar y no usó el gorro como se lo pidieron, etcétera, en recuerdo de eso. De nuevo, pero surge en Europa Oriental, en el frío, y hace unos 200 o 300 años. Y hay un punto que es muy importante. Ustedes van a ver que los hasídicos no están a la moda, van a Nueva York, van a Israel. Hay un punto que es muy importante y es, en la tradición judía, no vestirse como las demás naciones, que el judío tenga una ropa distintiva, porque según la tradición de los sabios, talmúdica, es una de las cosas que preservó a los judíos en Egipto de no desaparecer. En Egipto con Moisés eran esclavos, y una de las cosas que los preservó como pueblo es que seguían hablando su idioma. Por eso ustedes van a ver que los judíos ultraortodoxos hablan yiddish, muchas veces no hablan siempre el idioma del país, por supuesto que lo dominan, pero entre ellos no siempre lo hablan.
dos, que se visten diferentes y no les molesta vestirse diferentes, sino que para ellos es importante tener una vestimenta diferente. Y el cairel ahí juega un papel muy importante. En una época donde está de moda tener patilla corta, justamente una forma de diferenciación es llevar el cairel. Mostrame tu kipá, tu solideo en castellano. Muy bien. Según qué kipá uses, ¿que es de terciopelo o tejida? Es tejida. Muy bien. ¿Me puedes explicar lo que, primero ante todo, por qué los judíos llevan o llevamos eso en la cabeza y cómo diferenciar a distintos tipos de judíos según qué tipo de kipá tienen puesta? Bueno, no se sabe cuándo empieza esto de cubrirse la cabeza, es una tradición. El hecho de que el Papa y los apóstoles, y los cardenales se cubran la cabeza probablemente indica que Jesús y los primeros cristianos también lo hacían. ¿Por qué lo digo? Porque la primer fuente donde se nos habla de que alguien se cubría la cabeza es por ahí por el siglo III o IV, digamos, las fuentes judías, y se la cubría para recordar que tiene siempre sobre sí la presencia divina. Es una forma de acto de humildad. Ahora, quiero a nuestros amigos amantes de la Biblia y del hebreo, cuando en el hebreo bíblico se quería decir de alguien que era muy, 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 muy mala persona, ¿ok? No se refería ni a los órganos reproductivos ni de su hermana ni de su madre. Se lo menciona como un Ben Belial. Belial en hebreo es Bli, sin, al, encima. O sea, una persona que cree que no tiene nadie encima de él, que no tiene que darle cuentas a Dios ni a nadie, es una persona sumamente no ética. Entonces, hay una idea de que de pronto aparece en el Talmud una persona que se cubre la cabeza para recordar que tiene la presencia de Dios encima de sí. Básicamente es una forma de humildad ante Dios. Ahora, hoy en día en Israel, en el mundo judío en general y en Israel en particular, dime cómo te cubres la cabeza y te diré quién eres. Entonces, cada segmento social o cada corriente religiosa judía suele tener una kipá particular. Por ejemplo, los hasídicos, algunos grupos hasídicos y algunos grupos marroquíes, los sábados usan kipot, solideos tejidos blancos. Normalmente los ultraortodoxos suelen usar hoy en día solideos de terciopelo negro. Y los judíos ortodoxos sionistas, aquellos que hace 100 años más o menos tomaron la decisión de ir junto a Herzl, que no era para nada ortodoxo, si se hiciese una serial no ortodoxo, podría ser sobre la vida de Herzl, pero entonces que fueron con Herzl, hicieron el movimiento sionista para fundar un Estado. En los últimos 50 años, a raíz de un rabino muy popular que hubo en Israel hace unos 50 años, el rabino Neria, comenzaron a identificarse, a usar kipot tejidas. Ahora, para un fiel servidor, o sea, yo me siento más cercano al sionismo religioso, por supuesto, pero para un humilde servidor, llevar una kipá tejida de muchos colores en la cabeza es un poco, no va con mi carácter sobrio uruguayo, así que llevo una tejida negra. O sea que si yo tengo mi kipá más, mi kipá preferida, es una kipá con el escudo del Barça, ¿qué puedes decir sobre mí? Puedo decir sobre ti que eres Modern Orthodox, si eres religioso eres Modern Orthodox, y probablemente de los Estados Unidos, o si eres israelí eres muy joven y estás en la moda, y perteneces probablemente al sionismo religioso. Hay una cosa que... Lo más importante, pero lo más importante, dice... A nuestros amigos. Hay mucha gente que cuida, o sea, básicamente entre los judíos para saber si alguien es religioso o no, es si cuida Shabbat o no. Esa es la línea divisoria. Si cuida el sábado, observa el sábado o no. Pero dentro de todas las personas que observan el sábado, hay tres ejes que dividen las preferencias. Es un universo de personas. Digamos, el 25% o el 30% de los judíos que viven en Israel cuidan el sábado, pero pertenece a distintas corrientes. Uno de los ejes de discusión es modernidad sí, modernidad no. Entonces, en ese eje tenemos de un lado judíos que viven prácticamente como los Amish en los Estados Unidos, no, sin exagerar, por supuesto, y que tuvimos muchos problemas con ese grupo ahora con el tema de la pandemia, porque ellos siempre suelen ser
sospechar de las órdenes del gobierno, porque las miran siempre con recelo. Y en el otro extremo tenemos catedráticos de filosofía en la universidad. O sea, tenemos judíos que abrazan la modernidad y judíos que la miran con recelo. Tenemos otro eje que divide a los judíos observantes, que son si son socios plenos en la empresa sionista, en la construcción y en la defensa del Estado de Israel, o son simpatizantes, o en el otro extremo tenemos los que son hostiles, que son los que tú vas a ver en las noticias tomándose fotos en Irán con el presidente, con el líder espiritual de ellos. Y luego otra de las ejes es si en lo que sería la ley canónica religiosa judía, si normalmente deciden, digamos, de la forma más estricta posible, o suelen tener actitudes más flexibles cuando es necesario. Entonces, el ultraortodoxo que usted suele ver por la calle, todo vestido de negro, con los sombreros, con el gorro de piel y que es el que más da ganas de sacarse una foto, porque yo, digo, no me veo como Brad Pitt y no me he visto muy diferente que la mayoría de tus seguidores. Entonces, con ellos sí uno se quiere sacar una foto, y ellos suelen ser muy estrictos en los temas de ley religiosa, suelen tener reservas con respecto al movimiento sionista, salvo una pequeña minoría que es hostil, pero suelen tener reservas en general, y no son, en el tema de modernidad o sí o no, suelen tener una actitud reservada hacia la modernidad. Van a tener el mejor celular, pero no con internet, o si van a tener internet con un filtro, y si van a ir al médico, van a ir al mejor médico, pero probablemente ellos no vayan a estudiar medicina a la universidad para no estar en contacto con influencias foráneas. Una persona judía a la que se la ve rezar, todo el tiempo hace como genuflexiones, se mueve para adelante y para atrás. ¿Qué está haciendo? Es algo adquirido, es algo que los hijos copian a sus padres y los padres a sus abuelos. No es una ley religiosa, pero sí tiene que ver un poco con, lo digo con cariño y con respeto, con la diferencia conceptual que hay entre el judaísmo clásico a nivel popular y digamos lo que sería el canto gregoriano. Vale decir, los judíos no tenemos un divorcio entre el mundo físico y el plano espiritual. El plano espiritual, vale decir, nosotros no oramos desconectándonos de la materialidad y no oramos desconectándonos de este mundo, ascendiendo al mundo de los ángeles. El canto gregoriano es bellísimo, pero es allá arriba, no es aquí abajo. Sino que el rezo judío básicamente suele ser desde la pasión, desde los deseos, desde las necesidades de la persona, que habla con Dios desde su materialidad, desde su temporalidad. Por ejemplo, hay un buen versículo, se suele fundamentar esta praxis, que no es una ley religiosa, yo conozco personas que rezan sin moverse. Hay un versículo que dice, desde mi carne contemplaré al Señor, Mipsari Ejeze Elok, quiere decir, desde la materialidad y la carnalidad, uno se conecta con Dios, que Dios creó tanto las almas como los cuerpos, y puso las almas con los cuerpos juntos, y por eso no hay en el judaísmo digamos, un recelo o una mirada recelosa hacia lo corporal. Esa es una explicación un poquito. Pero básicamente, en el rezo judío hay solo 4 momentos en los que hay que inclinarse. Todo el resto es sociología. Muy bien, 2 o 3 preguntas más. ¿Por qué cuando un judío entra a una casa, hay en los marcos de la casa algo que parece un termómetro, pero que no es un termómetro? Y la gente lo besa. ¿Qué es? Bueno, ahora con el coronavirus salió la orden de que no se besa. Ah, claro. Salió el Rabinato de Israel sacó la orden de que está prohibido besar. La mezuzá. El Deuteronomio, la mezuzá. La mezuzá, el dintel en hebreo, es una cajita que contiene adentro un pergamino que tiene 2 textos de Deuteronomio. El primer texto dice, amarás, es Deuteronomio 6, si no me equivoco, y Deuteronomio 11. Dice, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu fe,
Dios es uno, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu poder y con toda tu alma. El segundo texto es, en Deuteronomio 11, habla, y se considera la aceptación del yugo celestial, una declaración de aceptación del yugo celestial. El segundo texto habla de la aceptación del yugo de los preceptos. Y la Biblia dice que una persona tiene que decir estas palabras, y estas palabras que hoy te digo a ti, refiriéndose a estos textos, dice la Biblia, las dirás a tu hijo cuando estés en tu casa, cuando salgas y cuando entres. Quiere decir que hay que acordarse que Dios es uno, cuando uno entra y cuando uno sale. Y una idea muy bonita que tienen los maestros jasídicos es que hay gente que en su casa es un ángel con su familia, sale afuera a la calle y piensa que para sobrevivir vale todo. Hay gente que fuera de su casa es muy simpática, es muy correcta. Llega a su casa, es un ogro. Entonces hay que acordarse que Dios es uno, y la ley de Dios es una, y el universo es uno cuando uno sale y cuando uno entra. Se pone la mezuzá, se pone en lugares donde tú comes y donde tú duermes, ¿es verdad? La ley básica es en la puerta de la casa. Después también se puede poner en otras puertas de la casa, hoy se acostumbra a poner en todas las puertas menos las del baño. Pero obligatorio es en la puerta de la casa. Hay algunos que lo ponen en el auto incluso, una pequeña mezuzá del auto. No, eso es folclore. Muy bien, ¿por qué la ponen inclinada la mezuzá? Bueno, hay una diferencia entre los judíos de origen sefaradí, o sea, los que salieron de España, y los judíos de origen ashkenazí, los que salimos de Alemania y de Europa Oriental. Los sefaradíes lo colocan, hay una discusión que es muy antigua, que es si la mezuzá tiene que estar como la bisagra, pero ¿cómo es la bisagra? ¿La bisagra es así o la bisagra es así? ¿Es horizontal o es vertical? Y depende de la puerta de cada uno. Entonces había una discusión, entre los sefaradíes se decidió que sea vertical. Tú vas a ir a la casa de un judío sefaradí, la mezuzá está vertical. En los ashkenazim, en la Edad Media, estoy hablando ya por el siglo XII, hubo una discusión si tiene que ser horizontal o vertical. Y la decisión fue, para quedar bien con ambos dos, con Rashi y con su nieto Rabbi Nutam, ponerla inclinada. Y hay una idea muy bonita, se pone diagonal para no quedar mal ni con uno ni con el otro, para respetar las dos opiniones. Hay una idea muy bonita, que dicen que cuando uno va a entrar a la casa de uno y mira la mezuzá, tiene que acordarse que dentro de la casa no es lo que yo quiero, porque está lo que yo quiero, está lo que quieren los demás miembros de la familia. Al entrar en la casa hay que entrar con la cabeza con el modo, ¿cómo es? Compromise, el modo ceder, el modo flexibilizarse. Es una de las ideas que como es, popularmente perduró. ¿Por qué a veces cuando vas por Jerusalén o por algún lugar donde hay muchos judíos, están rezando y se ponen en la cabeza una caja y se ponen otra caja en los brazos y se enrollan los brazos? ¿Qué es eso? Bueno, tengo noticias. Jesús y los apóstoles también se los ponían. Son las filacterias. De nuevo, los mismos pasajes que mencioné en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 11, hablan de que estas palabras de la unicidad de Dios, en la aceptación del yugo divino y la aceptación del yugo de los preceptos, las llevarás no solo en la puerta de tu casa al entrar y al salir, también las tendrás en tu brazo y entre tus ojos. Serán una señal en tu brazo y entre tus ojos. La idea básica es que el judío, para rezar, se coloca este texto, es una caja de cuero que contiene un pergamino que tiene escrito estos textos de Deuteronomio, más otros dos textos del libro de Éxodo. El pergamino entonces se coloca sobre la cabeza, no entre los ojos, pero un poquito más arriba, y sobre el brazo. Y una de las ideas básicas es que lo que se busca es someter y, ¿cómo sería?, calibrar las acciones, los pensamientos y los sentimientos de uno, porque la caja del brazo tiene que estar orientada al corazón, pero está en el brazo, que es el miembro de la acción, y está sobre la cabeza, que es donde pensamos. Entonces,
para equilibrar o calibrar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos a la voluntad de Dios. Los musulmanes transmiten su identidad musulmana a través de la vía paterna. Y toda persona que cree en Jesús, en Yeshua como Mesías, es cristiano. Los judíos, además, o bien tenés que convertirte con un proceso de conversión, pero principalmente es una persona judía aquel que nació de vientre materno judío. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo es esa costumbre o esa ley? Bueno, está discutido entre los sabios judíos. Básicamente, para el judaísmo lo que fija es ser judío es la madre cierta. Primero que nada, los judíos somos una tribu, no somos una religión individual, somos una tribu, ¿no? Ahora fue Pascua, en la mesa pascual de mi infancia, estaba el tío comunista y el tío más religioso y el tío menos religioso. Uno viene a burlarse de los que creen en Dios y el otro viene a criticar al que viene a burlarse de los que creen en Dios, pero todos se sientan juntos a la misma mesa, porque somos una tribu, somos un pueblo antiguo, que tiene también un sistema de creencias. Eso es muy importante, porque a veces uno dice judío, cristiano, musulmán. Sí, pero los judíos somos además un grupo étnico, no solamente un grupo... Somos un pueblo, una religión, se dice, muchas veces somos una civilización, conteniendo sí, muchas... Es una linda definición. Fíjense, uno puede ser judío y no creer en Dios, pero si uno cree en otro Dios ya no se lo considera judío. Entonces, un judío tiene el derecho, un judío de nacimiento tiene el derecho de no creer en un solo Dios, es el Dios de los judíos. Si cree activamente en otro Dios, ya es más complicada la cosa. No del punto de vista religioso, pero sí del punto de vista popular. No lo quiero entreverar mucho, pero la Biblia tiene un versículo muy interesante. Me agarraste desprevenido, no te la sé citar, pero dice así, no, es un mandato bíblico, la exogamia está prohibida en el judaísmo. Y el judaísmo basa mucho todo el tema en la mujer, porque fíjense, el versículo en la Biblia dice así, no darás tus hijos a sus hijas, perdón, me equivoqué, rewind, no darás tus hijas a sus hijos, coma, ni tomarás, se refiere a los cananeos, ¿está bien? No vas a dar tus hijas, no vas a permitir que tus hijas se casen con los hijos de los cananeos, ni tomarás sus hijas para tus hijos para que no los desvíen del camino del Señor. Quiere decir, cuando tú le das una judía a un cananeo, está prohibido. Pero cuando tomás una cananea para tu hijo judío, la Biblia también se toma el trabajo de explicarte de que ella lo va a alejar del camino. Básicamente hay una creencia, esto de nuevo no es ley religiosa, hay una creencia popular muy afirmada, no es de que la mujer es la que corta el bacalao en la casa. ¿No? El hombre decide si Donald Trump tiene que ser reelecto o no, y la mujer decide cosas pequeñas como dónde estudian los niños, qué van a hacer, etcétera, dónde se va a vivir y demás. Entonces, el judaísmo es un matriarcado de facto. Yo no sé nuestros amigos acá cuántas familias judías conocen, pero el judaísmo es muy matriarcal. Por supuesto que las ceremonias religiosas las hacen hombres, pero las que cortan el bacalao son las mujeres. Entonces hay una idea de que el judaísmo pasa, por supuesto que hay también teorías místicas, de que el alma judía, que hay almas judías y almas no judías, y el alma judía pasa a través de la mujer, y el acto de conversión no es solo una conversión formal, es también una conversión del alma. Pero entonces eso sería el fundamento bíblico para la idea de que lo central para que uno sea judío es que es la mujer. Pero lo segundo es que hay un sabio barcelonés, no barcelonés, de Girona, Nachmanides, que él propuso de que en su idea es de que los judíos en los días de la Biblia, el judaísmo pasaba paternamente, y a partir de la reforma de Esdras, cuando los judíos vuelven de Babilonia, se fijó que sea por vía materna. Así que están las dos ideas, si es originario de la Biblia o si fue un cambio histórico en virtud de la asimilación que había al borde de Babilonia.
sea como sea, se nace judío y se puede ser judío, hay judíos religiosos y judíos no religiosos, por supuesto yo preferiría que todos los judíos fuesen más observantes, pero somos una tribu, ¿no? Y es en esta época, y tenemos mucho más que, vale decir, creer o no creer no te hace judío. Un judío que deja de creer sigue siendo judío, y un judío por creer no es más judío que el que no. Muy bien, última pregunta. ¿Has visto la serie de Netflix no ortodoxa? Sí. ¿Qué opinión te merece? No de no ortodox que ven seriales en Netflix. Yo tengo una prima casada con un hasid de ese grupo. Ella, lo que puedo decir es así, por supuesto que la serie está hecha sobre es biográfica. Hay alguien, o sea, el personaje de esa serie vivió en mayor o en menor medida lo que se relata en la serie, y yo por supuesto que soy muy respetuoso de la biografía. Yo tengo una prima que está casada, vive ahí también, no sé si en ese mismo barrio, pero sí, está casado con un hasid de Satmar, y de mi edad, nos criamos juntos en Uruguay, y ella viaja por el mundo con su peluca, tiene 40 y pocos años, ya es abuela, por supuesto, y demás, se casó muy joven, tuvo los hijos jóvenes, sus hijas se quisieron casar, pero es una mujer totalmente libre. Entonces, lo que quiero decir es de que, sin negar la veracidad de lo que, de nuevo, es su experiencia autobiográfica, yo no puedo discutir con la experiencia de vida de alguien, sería erróneo pensar de que el mainstream funciona así. Sería erróneo pensar, por supuesto que está muy bien hecha la serie, las melodías son como son, la pronunciación del hebreo, o sea, se tomaron el trabajo y lo hicieron muy bien en esa parte, pero de conocimiento directo con gente que vive ahí, no es un fiel reflejo. A las personas que están viendo esta entrevista, les sugiero que coloquen abajo en los comentarios preguntas que yo no haya hecho, que podamos volver a molestar a nuestro rabino Israel Diamant, que pueden escuchar una clase que él ha dado en la página de la Academia Judeo-Sionista, que acá estamos poniendo también la dirección, donde él explica el ciclo del año de fiestas judías y cuáles son las costumbres. Tiene especial predilección por explicarte qué hay que cocinar en cada fiesta. O sea, parece que es una especie de mezcla entre judaísmo y gourmet. Así que les recomiendo realmente verla. Y a ti, Israel, un abrazo enorme y gracias por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias, felicitaciones por la empresa.